Mis saludos y bienvenido el licenciado César Amadeo Peralta. De verdad que es un placer para nosotros compartir con él y empezar a escuchar y también actualizarnos con respecto a lo que son las reformas que están propuestas en estos momentos hacia la República Dominicana de parte de la Presidencia de la República del licenciado Luis Abinader Corona. Amadeo. Un placer, gracias por la invitación. Aprovecho la ocasión para saludar a todo el que tenga la oportunidad de ver tu programa. Gracias. Amadeo, estamos en un clima que ya postelectoral, pero de inicio del segundo mandato del licenciado Luis Abinader, estos 4 años, donde realmente todos estamos conscientes de que nuestro país necesita un nuevo orden, de que en nuestro país tenemos muchos temas pendientes que por años se han ido acumulando y que son necesarios para la continuidad del desarrollo y de el progreso de nuestro país. Una nueva generación económica, una nueva generación con formación académica, y realmente el gobierno en estos 4 años ha iniciado temprano lo que es el concepto para nosotros de ese camino hacia varias reformas a presentar. La reforma a la Constitución, que nosotros siempre decimos que es más política que social. ¿En qué marco tú lo concibes y cómo tú visualizas que puede ser hacia dónde vamos? Y yo te puedo decir que el presidente de la República, con esa reforma que está impulsando, ciertamente él se está sacrificando poniéndole un verdadero candado a la Constitución. Con eso va a complicar a futuro el que la Constitución sea reformada simplemente por fines políticos y para la reelección, que es por la mayor causa en que la Constitución ha sido modificada. Te puedo decir que la Constitución actual tiene un candadito, pero el presidente le va a poner un candado un poco más seguro, en donde va a ser más difícil convocar a las asambleas para modificar esa Constitución, y va a prohibir prácticamente que la Constitución se modifique cuando sea para temas de reelección. Eso la va a complicar, por eso hablo de ese candado. De igual modo, ahí hay otros aspectos que la población, por ejemplo, tal vez no le interesa mucho, la mayoría de la población lo desconoce, que es el tema del Procurador General Administrativo, si va a ser el Procurador General del Estado Administrativo. Eso no tiene mucha importancia, para la población. La población sí le ha llamado la atención, inclusive lo ha visto con buen beneplácito, el que sean reducidos esa cantidad de diputados que se tornan a veces excesivos y que complican la aprobación de las leyes. Por eso usted se ha dado cuenta que la mayoría de las leyes, para que puedan tener una iniciativa real de aprobación, tienen que iniciarse en el Senado, para que de ahí salgan aprobadas, porque cuando llega a la Cámara de Diputados, y posiblemente la van a conocer 190 diputados, y ahí entran los intereses, los debates, y lejos del tema de reducir el presupuesto y lo que se gasta a veces con diputados que se tornan en innecesarios, para el mejor manejo de la Cámara, eso es bastante importante. Ojalá que en esa modificación también no solamente se logre reducir el número de diputados, sino también que se le pueda exigir cierto grado de escolaridad. ¿Y a qué me refiero? Imagínese que en el Senado, imagínese que en la propia Cámara de Diputados
Y comenzando por el Senado, que son 32 senadores, si estuviese 10 abogados, 8 ingenieros, 4 médicos, que tuviera contables, auditores, este país fuera otro. Lo mismo también, ojalá que pueda suceder en la Cámara de Diputados. Si usted logra elegir a través de los requisitos que se establecen, el que por lo menos un 20% de la matrícula sean abogados y otros de las distintas profesiones, también nosotros cambiamos. ¿Por qué? Imagínese el hecho de que una persona que muchas veces no ha podido hacer el 8º curso, que no es ni siquiera bachiller, aprobando una ley, eso a mí como abogado me causa preocupación, porque las leyes hay que analizarlas detenidamente, porque usted está jugando con la libertad, con el patrimonio de una familia, con la libertad de un individuo y prácticamente con su vida. Entonces, cuando usted muchas veces libera de lectura un proyecto importantísimo, como lo ha pasado en otras ocasiones, eso es bastante preocupante, porque luego aprueban una ley y luego te sorprende. Entonces, ojalá dentro de esa reforma a la Constitución se establezcan también como uno de esos requisitos la profesionalidad de los miembros de esa Cámara. En cuanto al tema del Ministerio Público independiente, si es o no independiente, eso es una situación un poco difícil en el país. Este es un país político al final de cuentas. Entonces, ¿quiénes van a elegir al Procurador General de la República independiente, como le llaman? Lo van a elegir una serie de personalidades que al final de cuentas son políticos. Entonces, por eso el tema de la independencia, eso es subjetivo. Entonces, a menos que busquen otro método de elección de ese Procurador General de la República que no intervenga la mano política, ahí será un verdadero Procurador General independiente, o lo que a lo mejor sería un ministro de Justicia. Ojalá que aquí se pueda seguir avanzando. Aquí muchas cosas no se dan por falta de voluntad, porque cuando hay voluntad, en pocos días se aprueban reformas, se aprueban leyes, y el presidente por lo menos tiene la iniciativa, pero tiene que ser ayudado, tiene que ser secundado. Aprovecho inclusive tu programa y le hago una exhortación a los senadores para que conformen equipos de abogados que los ayuden a enderezar muchas leyes que hay en este país. Aquí hay demasiadas leyes atrasadas y pocas iniciativas legislativas en favor de la población. Eso nosotros esperamos. Se ha hecho complejo el sentido jurídico en nuestro país, por lo menos para la interpretación de la ciudadanía, porque inclusive vemos que la ciudadanía no comprende cuáles son las acciones del Poder Judicial. En el ordenamiento jurídico nacional, aquí nosotros tenemos varios poderes. Lo que sucede es que algunos no ejercen su función, a veces tienen que recibir la interferencia de otros para que se dé, y un ejemplo claro es el que yo te digo. Es el presidente de la República en el Poder Ejecutivo que va a introducir algunas reformas, pero esa misma atribución la puede tener como una iniciativa el propio Congreso Nacional, sin la intervención del Poder Ejecutivo. El modificar y actualizar muchísimas leyes, eso no tiene obligatoriamente que provenir del Poder Ejecutivo. Para eso están los senadores, para eso están los diputados. El hecho de que aquí el país entero quiere que aprueben un código penal nuevo para ver cómo acabamos con todos estos delincuentes, con todos estos ladrones, con todos estos robos, eso no tiene que ser obligatoriamente iniciativa del Poder Ejecutivo. El presidente no tiene ni que prometerlo. Son los legisladores los que tienen que comprometerse
a ayudar a este país a que avance, a que nos olvidemos ya de que Napoleón Bonaparte hace 142 años nos prestó ese código que al final de cuentas ya se ha quedado obsoleto y que es el código que le conviene a los delincuentes. El presidente no tiene que intervenir en todo. Por eso digo, en todas esas reformas, el poder legislativo es el que tiene que ayudar, inclusive lo que de ahí se disponga, que eso es de aplicación obligatoria ya para el poder judicial. Por eso se nos ve siempre como un país presidencialista, porque las decisiones, las iniciativas de las decisiones son tomadas principalmente por los presidentes de la República. Sin embargo, a la hora también de querer enmendar la plana, se la enmendamos a los presidentes y es un colectivo. Yo creo que en estos tiempos, sobre todo de la manera que el presidente licenciado Luis Abinader ha conducido el Estado de una manera abierta, sentándose con los diversos sectores y dando participación en sentido general, yo creo que también es apropiado, es propicio ese pedido que hace en el aspecto de que a quienes realmente les corresponda, pues asuman la posición y fijen la oportunidad de presentar dentro de esas reformas sus posiciones hacia la modificación en sentido general, para que no se vea que son imposiciones presidenciales y que simplemente se está jugando con la parte política. Ciertamente yo te comenté anteriormente que si cada legislador, y voy a comenzar con el Senado, crea un equipo de abogados, pero de abogados en ejercicio, los abogados que saben lo que está pasando en la calle, porque hay una diferencia entre los abogados. Hay abogados que se graduaron pero no han ejercido, y los abogados... Estos son estudiantes de derecho. Y los abogados que básicamente están en la calle y saben dónde están todos los fallos de la ley y por qué se da la impunidad que sucede. Inmediatamente varios senadores conformen un grupo de 3 abogados y le dice, mira, ayúdame a identificar cuáles leyes están aquí obsoletas, cuáles están atrasadas. Usted va a contribuir como senador a que este país progrese. Y te voy a poner algunos ejemplos. Aquí todavía se están aplicando leyes de cuando la intervención norteamericana del 1994, cuando ellos daban unas disposiciones administrativas. Imagínate, por ejemplo, nosotros tenemos una ley del Censo Nacional de Población y Vivienda que creo que le van a celebrar como los 58 años, si mal no recuerdo. Hace 58 años el país era otro. Es una ley de cuando el jefe, por decirlo así. Entonces nosotros no podemos seguir con una ley del Censo de Población y Vivienda que tenga 58 años. Aquí está muy atrasada la ley, por ejemplo, de destrucción de propiedad. Escuchen, legisladores, una ley de 1957. O sea, muchos de esos legisladores estaban chiquiticos cuando esa ley entró en vigencia. Y la mayoría seguro no habían nacido. A lo mejor algunos no habían nacido, pero ¿qué sucede con esa ley? Le voy a poner un ejemplo claro. En la calle, usted ve el caso de personas que te pueden destruir tu vehículo, te lo pueden dañar, te le pueden dar una pedrada, te le hacen cualquier cosa que dañe el vehículo. Cuando usted recurre a verificar la ley de destrucción de propiedad privada, usted se va a encontrar con algo obsoleto. Oiga lo que dice el artículo 1. Cuando 2 o más personas causen un daño a una propiedad, escuche la palabra, cuando 2 o más personas, inmediatamente el daño lo causa una sola persona, no ha violado la ley. ¿Se dan cuenta? Y yo lo que soy es un abogado en ejercicio, o sea, eso se lo saben todos los abogados, eso se lo sabe el país entero. La impunidad que ha pasado cuando una persona te destruye tu vehículo, no hay ninguna reglamentación. Esa ley es de 1957, pero
El país está viviendo, por ejemplo, un tema de invasiones de propiedad, de violaciones de propiedad privada. Señores, eso es una ley de 1969. Cuando en esa época, en el 1969, ni siquiera casi se invadían propiedad, porque esto todavía era una media aldea. Pero seguimos con una ley donde los dueños de propiedad privada se ven afectados por la violación de su propiedad, y la pena máxima por eso, no importa la cantidad de tierra que una gente te haya robado, la pena máxima si te encuentran culpable es de 2 años, pero la inversión extranjera, la seguridad jurídica con las violaciones de propiedad aquí tan jodida. Si paso inclusive a hablarte de la ley monetaria y financiera, es una ley del año 2002. En el año 2002 no se hablaba de criptomonedas, no se hablaba del avance que ha tenido el sistema financiero en materia inclusive de delitos y de avance económico, más sin embargo tenemos una ley del año 2002. Con los delitos cibernéticos. Los delitos cibernéticos ya es otra cosa, esa ley también es atrasada. Pero en la banca sufre mucho con el delito cibernético hoy en día, y sin embargo la propia ley no lo contempla. Nosotros tenemos la ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología. Esa ley es del año 2007. Esa ley dentro de poco ya también es una ley obsoleta para el avance que han tenido los delitos, y todo eso entra dentro del ejemplo que yo digo, las reformas que se van a conocer, se van a introducir. Si el Congreso ayuda a identificar todas esas leyes y se actualizan, este país se lo va a agradecer. Y así yo te puedo mencionar como 72 leyes que se han quedado, pero atrás del último, y han jodido a este país. Licenciado, pero hablamos del conductor y de la condición de los vehículos. La mayoría vehículos de transporte de empresas sin gomas, que no tienen gomas en condiciones, que tienen inclusive los vehículos de carga, tienen problemas para cerrar la compuerta y no usan lonas para no expandir hacia afuera y afectar inclusive a los vehículos que vienen a su alrededor con los materiales que están cargando. O sea, yo creo que hay una serie de factores y de elementos a revisar en el orden de lo que aquí sucede con el tránsito. La ley 63-17, escuche público, en el 2017 prohibió las defensas que le ponen a todos esos autobuses que viajan principalmente al Cibao y al sur. Eso está prohibido por ley, la defensa adelante, la defensa atrás, esa defensa de hierro. Cuando un conductor se ve con esa defensa, lo que hace es que abusa de ti, abusa del más chiquito. Ay, pero no me diga nada, que yo he visto algo aquí en la ciudad, y es los que tienen la carga de las bicicletas. Esas defensas que se convierten en defensas para esos conductores que cargan las bicicletas, ustedes los ven también a ellos cómo se comportan en el manejo. Son señales, lamentablemente. Ciertamente, entonces las sanciones, y te lo voy a repetir por 5ª vez, tienen que provenir cuando nace una modificación o actualización de la ley en el Congreso, para que la DGC pueda hacer su trabajo con más fuerza. Pero también tiene que hacer un mea culpa el Intran. El Intran es el responsable de la seguridad vial.
en el país entero, en todas las calles. Y aunque intenta hacer su trabajo, pero el país necesita que sea un poco más fuerte. Porque todo lo que usted vive en el día a día, usted sale a manejar y usted llega hasta con la presión alta. Y depende, si usted anda en un vehículo chiquito, usted anda pasando trabajo aquí. Porque aquí no lo respetan. Aunque muchas veces esos chiquitos son los que ocasionan los problemas, porque tratan de penetrar y convierten en 3 y 4 carriles, calles que son de 2 carriles nada más. Muchas personas que están viendo el programa, si han viajado a los Estados Unidos, se van a recordar, allá un motorista no se atreve a rebasarle a un vehículo. No. Un motorista tiene que ir en el mismo carril que va el vehículo, y aunque el semáforo esté en rojo, él se tiene que quedar ahí delante de ti, no puede rebasar. Eso es orden. A ese orden uno aspira, pero eso se puede. Eso nada más es falta de voluntad para que la ley aquí la agarren, la adapten y que nosotros sigamos cambiando. Y que la gente sepa que hay un régimen de consecuencia real y que de alguna manera nosotros somos parte del problema. ¿Por qué? Porque lamentablemente, si no buscamos una definición de dónde es el origen del problema, pues tampoco vamos a encontrar la solución. Exacto. Y aquí la mayoría, con el perdón, viajamos y vamos fuera y tenemos conducta, porque guiamos en el exterior y nos adaptamos a las leyes. Pero aquí no. Aquí desde que uno llega al aeropuerto, se le olvida ese concepto y vuelve a cometer entonces los excesos en el volante. En días pasados entrevistaron a un nacional suizo en la zona colonial y le preguntaron con una cerveza en la mano, dime, ¿qué es lo que más te gusta de este país? Me fascina el desorden. Yo no me voy de aquí. En mi país yo no puedo hacer esto ni lo otro, ni tener una cerveza en la mano. O sea, causa risa, pero él dio duro, o sea, él dejó ver. Así es que nos identifican. Que así es que nos identifican, que a él le gusta el desorden que hay aquí. Y así nos tratan. Los teteos, el que cierren una calle, todo el mundo bebiendo, el que tú te puedas parar a la derecha y comprar cerveza, comprar un trago. Y a la izquierda sin consecuencias. Exacto, entonces cambiar está en las manos de cada uno de nosotros. Lógicamente, la ciudadanía que no accede a poder cambiar una ley tiene que sentirse representado en el Congreso por quienes hacen las leyes y no tienen que dejarle todo al presidente. El presidente quiere hacer un buen trabajo, pero necesita de un equipo de hombres que lo ayuden a que este país cambie y el país se lo va a agradecer. ¿Quién no quiere aquí que este país cambie? ¿Quién no quiere aquí que acabemos con todos estos ladrones, con todos estos rastreros, con toda esta gente robando tierra, falsificando documentos? El país entero quiere que todo esto cambie, pero vamos a cambiar la ley. Cuando nosotros veamos un día que cambiamos la ley y que los jueces siguen beneficiando a todos estos delincuentes, también el sistema se cambia. Yo sueño inclusive con la figura del jurado que existe en los Estados Unidos, en donde compuestos por 15 ciudadanos son los que verifican el proceso y determinan la culpabilidad o no de una persona. 15 personas analizando el proceso no es lo mismo que un solo juez. Si tú vas a corromper a un juez, va a tener que hablar entonces con 16 personas. Porque fuera de aquí, en esos sistemas, el juez solamente dicta la sentencia, pero todo eso influye en la aplicación de la evaluación del hecho se hace de una manera mucho más amplia. Exacto. Pero aquí, lamentablemente, no hemos avanzado en el concepto de lo que es el proceso de un juicio. Y todavía gozamos de la interpretación de la ley, que es algo también que yo creo que debemos de irle buscando mucho más sentido y más carácter, porque no es solo la interpretación, es también el hecho en sí
ya lo que hay que evaluar y lo que hay que tomar en consideración a la hora de llevar un juicio. En el caso nuestro, habla del jurado en otros países, pero aquí tenemos problemas inclusive con los denunciantes. Aquí los testigos sienten temor de presentarse en un juicio porque no hay confianza en ese proceso. Aquí lo que pasa también que hay un relajo con el tema de los aplazamientos. Cuando el Ministerio Público deposita una acusación muy voluminosa, se dificulta el conocimiento porque el Código Procesal Penal lo hicieron para que se beneficien todo delincuente. Eso es lo que está pasando. Entonces, una persona inclusive lo estafa y fíjate algo que a mí me llama la atención. Siempre saludando a mi hermano Rodolfo Valentín, el presidente de la Defensoría Pública, a mí me llama la atención que aquí todos los delincuentes piden un defensor público aunque te hayan robado 100 millones de pesos, y eso no puede ser. La Defensoría Pública, por ejemplo, hace un buen trabajo, pero no puede defender tanto delincuente. Entonces, la propia ley de tránsito, no importa si la persona iba borracho, no importa si iba endrogado, no importa si mató a 10 personas con el vehículo, no importa si mató a 50. La pena máxima son 3 años de prisión prevista en la ley, pero no analizan las circunstancias reales del hecho. Y fíjate que un vehículo inclusive puede ser utilizado para cometer un crimen y al final de cuentas lo ponen a figurar como un accidente. Entonces, ustedes tienen un caso que sucedió en la carretera Punta Cana, en la autovía del Este. Un conductor de un autobús turístico, cuando iba con ese grupo de turistas, si mal no recuerdo, de Argentina, brasileños, De varios países, habían de varios. antes de montarse en el autobús, hizo así, como dice Raymond Pozo, pim pam, y se dio su pase. Y arrancó a manejar ese autobús. Ese conductor iba volando bajito. Tuvo un accidente que era lo que podía pasar. Murieron 6 personas, 6 turistas, cerca de 12 heridos. Eso le causó un daño reputacional a la República Dominicana en materia de turismo, porque fuera de aquí se habló de que los choferes del servicio turístico se daban un pase de droga primero antes de salir a manejar. Entonces, ese chofer todavía no ha podido ser ni siquiera condenado a los 3 años de prisión que le tocan por haber matado a esas 6 personas. O sea, esos son de los problemas que tiene la ley. Es una condena mínima. Es una condena mínima porque al final ya hay una acción que sale del guía. Porque ya no es un tema solamente de conductor. Es un tema de la acción de la persona que en un ilícito de un consumo de estupefaciente comete entonces la falta del accidente de tránsito. O sea que es lo que decía ahorita, la misma ley de tránsito deja todo alrededor de una ley de seguro, de un seguro que es lo que ampara al conductor, y se destruye lo que es una acción penal mucho mayor. Al igual que lo que sucedió en días pasados en Asua. Fueron 10 personas que fallecieron ahí. Exacto, y yo te diría, la DGC está haciendo un trabajo bueno. La DGC necesita gente, necesita presupuesto para seguir haciendo un trabajo, pero lo va a hacer en el centro de las ciudades. Ese tema de Asua, por ejemplo, frente a la ley de tránsitos, yo te puedo decir, fíjate cómo el conductor mató a esas personas, pero la ley no contempla analizar lo siguiente.
Ese mismo conductor había matado a una niña de 12 años atrás en esa misma carretera. Fue condenado a 2 años de prisión y me dicen en la Dirección General de Prisiones que al día de hoy no hay registros de que haya cumplido con aquella condena. Pero también hay que analizar cuántas multas tiene ese chofer. Es verdad que el chofer se encontró en una curva a una hora de la noche donde ahí hubo una falta de las víctimas También bebiendo en la calle, es verdad. Pero si no hubiese sido así, como quiera, ese chofer tenía cerca de 28 multas por violar la ley de tránsito. Entonces yo se lo pongo como ejemplo para decirle, si no hubiese habido falta de las víctimas que fallecieron en ese accidente, sino que la culpa fuera del chofer, el que él haya matado a una niña anteriormente, el que lo hayan condenado a 2 años, el que haya tenido 28 multas, eso no le sirve para nada porque la ley de tránsito de aquí sigue siendo obsoleta. Fuera de aquí, una persona se pasa en rojo en el semáforo y ustedes nada más tienen que entrar a los videos de YouTube. Te mandan a parar a la derecha y el policía de tránsito te saca prácticamente esposado de tu vehículo y de ahí llaman una grúa para que remolque el vehículo. Entonces, allá, recuérdense que son 350 millones de habitantes de los Estados Unidos y el margen de cometer delitos es poco, sobre todo en materia de tránsito. Sí, nosotros las estadísticas que tenemos son de las más amplias en el mundo con relación a los accidentes de tránsito. Y sin contar, sin decir, en lo que se convierte en un conductor letal, los conductores de los camiones que andan en las carreteras, la mayoría a alta velocidad y en el carril que no le corresponde. Inclusive entre uno y otro, haciendo competencia para el rebase. Y en esto, no solamente choferes individuales, estamos hablando también de vehículos de transporte que son de compañías, donde esos choferes, esos conductores, deberían de tener una supervisión y un control interno de la propia empresa. Yo te puedo decir con nombre y apellido, como me caracterizan en muchas acciones. Yo he mandado varios videos de choferes hasta de Caribe Tour que andan acabando en la calle y se lo he mandado a la directiva de Caribe Tour con la intención de que le pongan régimen a esos choferes, de que inclusive le pongan una cámara de seguridad al viaje del chofer y lo supervisen sobre todos los atropellos que en esa guagua viven cometiendo. Hay otros autobuses, por ejemplo en la línea noroeste, que son conocidos, le dicen la carnicera. ¿Por qué le dicen la carnicera a los choferes de esos autobuses? De la cantidad de motoristas que han matado prácticamente por la imprudencia. Al final de cuentas, todo se resume en régimen de consecuencia en la ley de tránsito. ¿Qué le pasó al chofer de Caribe Tour que se vio en un video rebasando en una curva? Iba a hacer que una grúa tuviera un accidente. ¿Qué le pasó a él? ¿Ustedes saben qué le pasó? No le pasó nada porque este es un país de sálvese quien pueda. Con ese video, con otra ley que nosotros tuviéramos, ese chofer debería estar preso porque puso en juego la seguridad de mucha gente. Todos esos pasajeros que iban en esa guagua pudieron haber tenido un accidente. Entonces, el día que los legisladores cambien la ley de tránsito y digan, todo el que se pase en rojo en un semáforo aquí le van a imponer 8 días de prisión, ustedes verán cómo van a aumentar las recaudaciones por la multa, pero también van a tener que hacer una cárcel nueva, pero esto se va a arreglar. Basta con que usted se pare en un semáforo y usted se da cuenta cómo no respetan ni siquiera el semáforo en rojo. Eso es la causa de muchos accidentes, el violar la luz roja del semáforo. ¿Cuál es la consecuencia? Una multa. Entonces, por eso que nosotros vivimos en un país que es una selva. Y por eso, tanto yo como tú, como muchas personas, muchas veces se recuerdan del jefe. Porque en la era del jefe hay muchas cosas que no pasaban. Entonces,
cambien esa ley de tránsito, el que se pase en rojo en un semáforo, impónganle aunque sea 10 días de prisión. El que cometa un accidente por haberse pasado en rojo, impónganle 1 año de prisión y ustedes van a ver cómo esto se va a acabar. Eso se resuelve, eso se resuelve. Eso, el país, el presidente puede seleccionar 4 o 5 personas y lo nombra en diferentes áreas vinculadas con el tránsito y tú verás que esto se resuelve. Y lo que hay es que comenzar a cambiar la ley. Nosotros estamos acostumbrados ya a que aquí la gente no entiende si no es ¿A la fuerza? A la fuerza. A la fuerza. Entonces, el desorden que hay, tú inclusive puedes venir desde la provincia de Santo Domingo y vas a cruzar el puente y tú vienes en tu carril. Y hay una cantidad de vehículos que vienen y se te meten adelante y se meten a la mala y... Pero encima de los agentes. Encima de los agentes. Y no pasa nada. ¿Y por qué lo hacen? Porque no pasa nada. Pero si ahí hubiera un contingente de agentes chequeando lo que está pasando, desde que ese conductor lo paran y les remolcan el vehículo, no vuelve a inventar, porque así es que aquí entienden. Se puede decir que tenemos una crisis de autoridad. No es que te lo puedo decir, yo te lo puedo confirmar, y fíjate que te estoy diciendo, en la DGC están haciendo su trabajo, pero lo están haciendo a mano pelada, con lo que hay. Entonces, como la ley no tiene sanciones, los agentes de la DGC no pueden hacer más allá de lo que la ley le permite. Pero de que hay falta de autoridad en cualquier otra institución en el tránsito, eso es seguro, eso es seguro. Entonces, señores legisladores, volviendo al inicio, métanle mano a la ley de tránsito, impónganle sanciones al que se pase en rojo a los semáforos, impongan prisión por algunas situaciones gravosas Y las faltas graves. Eso es lo que está pasando. Yo creo que realmente con estos ejemplos prácticos y de la experiencia en el orden judicial de poder estar en los tribunales y palpar día a día lo que es nuestra situación actual, también debe ser aprovechada, y me uno al llamado hacia el Congreso para que se motiven ellos a la actualización de las leyes y, por qué no, a darnos garantía a nosotros como ciudadanos de que en nuestro país existe una real justicia, porque de lo contrario seguiremos viendo el deterioro de la sociedad y teniendo mal presagios para el futuro inmediato de nuestra nación. De verdad que yo le doy las gracias al licenciado César Amadeo Peralta por contribuir con estas opiniones y ayudarnos a nosotros también a entender lo que hay en estos momentos en la justicia y en el orden social de la República Dominicana. Un placer para mí y feliz inicio de semana para toda la República Dominicana. Vamos en la nueva forma de hacer comunicación y televisión. Cáeme atrás.